Estamos en el programa Última Palabra. Hoy con el escritor, periodista, abogado y especialista en constitucional, Fernando Ortiz Alvear. Bienvenido al programa Última Palabra, amigo periodista. Doctor Weimar, para mí es muy grato, complacido de estar con su amable y querida audiencia, teleaudiencia, y con usted, compartiendo las inquietudes como buenos demócratas que somos. Muy bien, usted estuvo vinculado al periódico La Prensa de Nueva York, igualmente en Miami, en el periódico Las Américas y El Mundo. El Mundo. Sí, es un ejercicio que yo hice en una época de mi vida, ya cuando estaba en la etapa media. Yo me inicié en el periódico El País, a mucho orgullo, con el ánimo, el estímulo del doctor Rodrigo Lloreda, a quien nunca dejaré de ponderar y agradecer, un maestro del periodismo, y mi casa siempre fue el periódico El País. Pasé por El Pueblo, Occidente, posteriormente viajo a Estados Unidos y me vinculo en Nueva York al Diario de la Prensa, al Diario de las Américas de Miami y El Mundo, y regreso a Colombia, en donde termino mi carrera de medios de comunicación como reportero en el Grupo Radial Colombiano y el diario El Tiempo en Bogotá. ¿Cómo nace la idea y la propuesta del periodismo estatal? Los periodistas cumplimos unos ciclos profesionales que debemos aceptar. Nosotros no podemos eternizarnos ni en los puestos, porque esos no son puestos de propiedad de nadie. Ahí hay que dejar que fluya las nuevas generaciones, que ocupen esos cargos y tengan la experiencia de informar. Después de Armero y el Palacio de Justicia, que fueron dos sucesos traumáticos para mí, yo decido culminar mi carrera de medios de comunicación, y después de un corto descanso de unos 2 meses, me vinculan al Instituto Nacional del Transporte Intra, hoy Ministerio del Transporte, como director de comunicaciones, y luego aparezco vinculado a la Presidencia de la República en el equipo de prensa del presidente Virgilio Barco Vargas. Para mí esa fue la gran sorpresa, porque es que yo salto de las salas de redacción de periódicos y cadenas radiales al Estado. Y para mí el Estado era un escenario diferente que yo ignoraba. Yo miraba para los 4 costados, yo no sabía qué hacer. O sea, ahí nace la preocupación y la idea del periodismo estatal. Nace de la total ignorancia de un periodista de medios convencionales que llega al Estado, que es otro escenario. Sino que yo era ignorante total sobre la misión, estructura, funciones del Estado. Y para trabajar con el Estado hay que saber qué hace el Estado, para dónde va el Estado, ¿por qué? Porque quien informa desde el Estado asume unas responsabilidades no solo sociales, por delegación, sino política. Entre otras cosas porque es que el Estado presta unos servicios a través de los servidores públicos. Y es muy importante que la ciudadanía, el común de las gentes, conozca cuáles son los oficios, cuáles son los servicios que como procuradores del bien común ofrece el Estado. Y eso lo tiene que hacer un periodismo estatal. Sí, nosotros en ese corto lapso de tiempo, en estas 3 décadas que yo he trabajado con el Estado, saltamos de la famosa Constitución de Núñez, que fue una constitución... El 86. El 86. 1886. Sí, era un Estado, no era Estado de derecho, era un Estado legal. Todo lo sustentaba en torno a la ley. Y después pasamos a ser un Estado de Derecho, y después pasamos a ser el famoso Estado Social de Derecho, y hoy no somos Estado Social de Derecho, hoy somos Estado constitucional con supremacía constitucional. Entonces, a eso es que tiene que... Incluso la Constitución del 91 ha desarrollado el Estado Social de Derecho. Incluso aquí no hay Estado Social de Derecho. Aquí no lo hay, aquí no lo hay. De modo que quien vaya a trabajar con el Estado debe ser consciente que tiene que regirse no por protocolos ni la agenda de las universidades sobre la manera de ejercer el periodismo, no, tienes que regirse y sujetarse a la Constitución. Y la Constitución es muy clara sobre el ejercicio de informar, porque nosotros en el 91 estrenamos, óigase bien, después de 105 años, estrenamos los derechos a las libertades de comunicación, que son los derechos a pensar, a opinar, a expresarnos, a informar y informarse, a difundir
y el Estado dijo no habrá censura y se pueden fundar medios de comunicación. ¿Cuál es la diferencia del estado de la información o el periodismo estatal a lo convencional? ¿Cuál es esa diferencia? Pues es abismal, y por eso es que nace el periodismo estatal y yo me comienzo por decirle esto, eso lo dije en una reciente conferencia, yo creí que era periodista y después de 30 años me convencí que yo no era periodista, me tuve que ser abogado y el día que recibí mi grado de abogado me sentí medio periodista y después de eso concluí que me faltaba mucho y me tuve que hacer constitucionalista. En este momento yo me siento ya periodista porque soy consciente de algo que es el quid de todo este asunto, que son los derechos y deberes que nos asisten a los ciudadanos y más a los servidores públicos que usted ha mencionado. Yo soy normado por la Constitución. Claro. El derecho del ciudadano a informar y a estar informado. Pero la información estatal se diferencia de la convencional, primero, porque la rigen principios muy diferentes. A la información de los medios de comunicación la rigen, según la Corte Constitucional, dos principios, que son el principio de imparcialidad y veracidad. Pero lo que no cayó en cuenta el Estado nunca es que a esos dos principios de la calidad de la información, en el Estado hay que agregarle uno, que es el principio de oportunidad. Si usted no informa oportunamente, quien gobierna, que es muy distinto, ahora les explicamos eso, incurre en arbitrariedades, en abusos y en tiranías. ¿Cuáles son esas características que orientan al ejercicio del periodismo estatal? Pues para entenderlo, doctor Weimar, en unos términos muy coloquiales, comencemos por manifestar que el periodista estatal como servidor público no trabaja para las ramas del poder público ni los gobiernos de turno, sino que trabaja es para la institucionalidad, para el Estado. Hay que hacer una diferencia entre Estado y las instituciones del poder público. Y la segunda es que en esta cuestión del periodismo desde el Estado no negocia información, el Estado informa. Porque ya ha llegado a tanto la decadencia y la degradación del periodismo dentro del Estado por la falta de regulación, de reglamentación, que ya los gobiernos compran espacios en los medios de comunicación. Usted lo puede ver fácilmente. Prende un noticiero de televisión y lo que debe informar el medio de comunicación por delegación, por mandato social, ya lo cobra. No informa espontáneamente como es una responsabilidad social de él, sino que cobra y le alquila el espacio al gobierno para que informe lo que el gobierno quiere. Y la noticia estatal, respetando la autonomía y la independencia de los medios, porque es que uno produce información en el Estado, pero no obliga a que se la publiquen, pero el todo es publicarla. ¿Por qué? Porque esa información que yo produzco desde el Estado es la fuente suprema de la democracia participativa, que la estamos estrenando desde el año 91. Y si el pueblo no recibe una información imparcial, veraz y oportuna, y le estamos torciendo la democracia, estamos debilitándola. Y la persona que está informando no está cumpliendo con su responsabilidad política. La responsabilidad política entendida como el deber o la obligación que tiene un gobernante, por decir algo, de informarle a sus gobernados, a los asociados, en dónde está, para dónde va, qué piensa, qué proyecta, qué ha realizado. Esas son las famosas rendiciones de cuentas y de ahí se despliega toda una serie de mecanismos de participación democrática contenidos en el artículo 103 de la Constitución, como los referendos, los plebiscitos, toda esta serie de mecanismos con que el ciudadano común y corriente, individual y colectivamente, participa en los asuntos del Estado. Muy bien, vamos a un corte de comerciales, ya regresamos. Estamos con el periodista, abogado y constitucionalista Fernando Ortiz Alvear. Doctor Fernando Ortiz Alvear, usted fue jefe de prensa en el gobierno de Germán Villegas Villegas. Cuénteme alguna anécdota de esa época. Pues fue muy grato para mí. Con un gran gobernador, ¿no? Sí, un gran gobernador, además muy cercano a usted. Fue una época grata, fue una época inolvidable porque por primera vez se le da importancia
al periodismo dentro del Estado. Yo trabajaba en Bogotá y por mi simple amistad me vine, porque él me pidió el favor de que viniera a colaborarle. Creamos una agencia de noticias en la Gobernación del Valle que por primera vez especializa la entrega de la información. Nosotros creamos hasta los boletines de radio, boletines especializados en radio, en prensa y en televisión. Celebramos el primer Congreso Nacional de Periodistas Estatales, de jefes de prensa. Vinieron 325 periodistas. Lo instalamos con el ministro de Comunicaciones y estuvo el director del Espectador. Fue un éxito rotundo. Ahí es donde yo me intereso mucho por el periodismo estatal. Cuénteme una cosa, doctor Fernando Ortiz. ¿Usted considera que en Colombia sí se ejerce como es debido el periodismo estatal? No. El periodismo estatal en Colombia es un periodismo de bolsillo. Ofrezco disculpas si lo trato de esa manera, pero yo fui periodista de bolsillo y supe independizarme a tiempo, porque es que en este momento los periodistas llegan al Estado por diferentes motivos, mas no por idoneidad, porque son amigos en campaña, porque ayudaron al candidato, porque los recomendó un amigo, porque el directorio los conoce, pero no hay en Colombia una política de información del Estado sostenible y sólida que le garantice a los asociados, o sea, al pueblo, el derecho a saber. Hay un periodista americano que en 1953 dijo que el derecho a saber es el corazón de la transparencia. Ese fue Harold Cross. Y a partir de ahí se desarrolla toda esta teoría del derecho deber de informar, doctor Weimar. Es que informar no es solo un derecho, porque esa Constitución del 91 es un mar de derechos, pero muy pacata en deberes. Tanto así que los deberes están compendiados en el artículo 95. Un solo artículo de deberes, pero como 300 y pico de artículos de derechos. Y entonces hubo que ir, y ese fue mi trabajo de investigación, al artículo 20, que es el que establece los derechos a las libertades de comunicación, y usted al exprimir el artículo 20, de ahí salió lo que yo llamo el hijo tinieblo de la Constitución del 91, que es el periodismo estatal, y nace del deber, porque todo el mundo sabía que tenía derecho a saber, a informarse, pero no tenía conocimiento de quién tiene el deber de informarle. Y el que tiene el deber de informarle, por un lado, es el Estado, como fuente primaria, y por otro lado son los medios de comunicación radial, que no son dueños de nadie, ni de nadie. Ellos no son dueños de la información. Ellos ejercen una responsabilidad social por mandato social, por mandato del pueblo, pero no son dueños de nada. Sí, yendo un poco más a la práctica, doctor Fernando Ortiz, es que el Estado, llámese Estado a nivel de territorio municipal, departamental o nacional, están en la obligación, a través del periodismo estatal, de informar veraz, clara e imparcialmente al ciudadano del común cómo se maneja la alcaldía, una gobernación o la presidencia a través de los ministerios y gerencias de institutos descentralizados. Es decir, ¿cómo está la deuda pública? Eso. ¿Cómo se paga la deuda pública? Sin embargo, digamos, el periodismo estatal no existe como tal. Y que se explique y que se le informe bien a la comunidad. Si yo no le informo, no se sabe. Porque hay un interés en que no se sepa. En que no se sepa, en ocultar verdades. En ocultar verdades. Y asimismo no informan que el departamento o el municipio se endeuda más de lo debido. Claro, y por eso progresa el problema. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Muy bien, a ver, mi doctor Fernando Ortiz Alvear, usted escribió acá un libro, Periodismo Estatal. Se lo editó la Universidad Santiago de Cali. Esta es la primera edición y ya va a sacar la segunda edición.
Es decir, como el derecho debe haber libertad de información. Claro. Muy sucintamente háblenos de este libro. Ese libro condensa la andadura mía por medios y oficinas de prensa y comunicaciones de instituciones del Estado nacionales. Como decía Humberto González Narváez, su camino recorrido. El camino recorrido, esa es la andadura mía. Y es en el 2008, eso hace 10 años la universidad me lo acogió, tuvo como tutor al decano de comunicaciones de la Universidad Javeriana, José Vicente Arismendi. Y ahí yo creo que fue donde me animé, porque en la universidad me pidieron que yo diera una charla para estudiantes de Derecho sobre el periodismo estatal, porque es que el periodismo estatal no solo está dirigido para comunicadores y periodistas, esto está dirigido para profesionales del derecho y carreras afines. Esos profesionales tienen la posibilidad de entrar al Estado y trabajar como informadores del Estado. Y entonces, lo que pasa es que el Estado es muy grande. Sin embargo, las posibilidades para que los profesionales, cuando se especializan en algunas ramas, no tienen todos la oportunidad de trabajar con el Estado. Por decirte algo, un jefe de prensa en la gobernación, periodo de 4 años. ¿Y cuántos periodistas especializados y buenos periodistas hay en Cali? Y no tienen la oportunidad de prestar un servicio desde la oficina de prensa o de la alcaldía. No es fácil, ¿no? No es fácil, pero mire, el mayor empleador de periodistas y abogados en Colombia y comunicadores es el Estado. Lo que pasa es que nunca había una ley que se expidió durante el gobierno del doctor Barco en el 88, fue eso, en donde determinaba que cada institución del Estado a nivel territorial, municipal, departamental o nacional, está obligada a tener su oficina de información, visualizando ya, preveyendo lo que venía con la Constitución del 91, que era instalar la información dentro de la institucionalidad como un deber del Estado. Y pues los periodistas llegan, pero hay que capacitarlos. El Estado no puede seguir, si usted toma las instituciones del Estado, alcaldías, gobernaciones, entes descentralizados, todo eso, le suman más de 15.000 en Colombia. El solo hecho de tener un informador, ya usted puede calcular que sí hay unos espacios que deben cubrirse y los pueden cubrir comunicadores, periodistas y abogados. Y es muy importante la información veraz y ofrecerle al ciudadano los servicios que presta el Estado. Puede ser una alcaldía, una gobernación, unos ministerios, unas gerencias de institutos descentralizados, porque el ciudadano del común no sabe, no conoce sus derechos. No conoce que, por ejemplo, la obligación que tiene el servicio público, la Secretaría de Salud, las Secretarías de Salud, a través de los puestos de salud, de los hospitales, prestar el servicio gratuito a quien no tiene esa posibilidad de acceso a la salud, a través del SISBEN, pero incluso al no tener el servicio del SISBEN, también es una obligación del Estado atenderlo. Usted ha dado un ejemplo magistral de la incapacidad del Estado para cumplir su deber de informar y de la negligencia e incapacidad maliciosa de los medios de comunicación convencionales para hacerlo, porque en los medios ya se volvió que la información del Estado debe negociarse, no transmitirse. Y le informan parcialmente, ¿no? Claro, parcialmente y de acuerdo con sus intereses. Ahora, uno no puede generalizar que todos los periodistas y todos los medios utilizan ciertas prácticas non santas, pero sí ocurre. Pero está haciendo carrera. Pero sí ocurre. Yo le doy un ejemplo, doctor Weimar, para rematar el suyo, que fue muy oportuno. Es que yo soy asesor jurídico en la Secretaría de Educación, como usted bien lo sabe, y yo combino mucho el derecho con el periodismo, que yo no puedo sustraerme a eso. Y entonces preparamos un decreto donde se crea el Comité de Seguimiento y Verificación de Traslados por razones de seguridad de docentes amenazados y desplazados. El Valle es uno de los departamentos, si no el más
el que tiene más número de educadores amenazados y desplazados. Y entonces había que correr con eso. ¿Por qué? Porque está de moda, ¿ya? Perseguir a los docentes y a los líderes sociales. Entonces creamos ese comité, pero dije yo, ¿y esta ley? La ley 1781 del 2016, ¿esto sí lo entenderán los educadores? Entonces me di a la tarea como periodista de traducir ese lenguaje jurídico a un lenguaje cristiano y creamos una cartilla que llama Guía para docentes desplazados y amenazados del Valle del Cauca. Son 7.000 docentes vinculados a los 34 municipios vallecaucanos que están bajo la égida de la Secretaría de Educación a cargo de nuestro común amigo el doctor Odilmer de Jesús Gutiérrez Serna. Y creamos ese comité y en ese comité se sienta la Fiscalía, se sienta la Procuraduría, se sienta la Tercera Brigada, la Policía Nacional. O sea que sí se pueden hacer cosas a partir de la información, servir, lo que usted dice, servir. Y esa es una obligación, no es una prerrogativa ni un regalo que le hace el Estado a los asociados, no, es un deber y ese deber es demandable, porque tanto es derecho, deber, informarse con el Estado como acceder a la información pública, que ese es otro. Hay que tener claro que los funcionarios son servidores públicos y como servidores públicos son procuradores del bien común. Sí, señor. Y como procuradores del bien común, procuran y deben de procurar servirle al ciudadano que no tiene las posibilidades de acceder al Estado. Es el Estado el que tiene que acudir y buscar al ciudadano para serle útil con los servicios del Estado que pagan los contribuyentes, porque es que los contribuyentes pagan unos impuestos, pero esos impuestos son para revertirlos en salud, en educación, en calidad de vida, en recreación, en deportes y en protección social. Sí, señor. Mire, la gran diferencia, para que lo entienda todo el mundo, de las implicaciones y las consecuencias que tiene la irresponsabilidad de informar desde los medios de comunicación social convencionales y el Estado es una, fácil de entender. En los medios de comunicación social el periodista está sujeto a caer en las redes del Código Penal por excesos, abusos o arbitrariedades en la información, cuando atacan la integridad moral de las personas, que es el buen nombre, la honra, la intimidad, la privacidad. Pero en el Estado ya muy distinto, el periodista no, como servidor público, cuando uno se viste de servidor público, ya es objeto o sujeto de un control fiscal, de control disciplinario, de control social y aparte de eso, de control de los organismos penales. De modo que el servidor público es muy diferente al periodista que ejerce en los medios. El periodista en el Estado tiene una categoría y una responsabilidad demasiado elevada, doctor Weimar. Es correcto. La verdad es que hoy en día, así como hay un periodismo sano, juicioso, investigador, transparente, sí, honrado, también a veces se cruzan los intereses. Y muchas veces algunos medios o algún periodista de pronto le tuerce la verdad de la información y la información no es honrada, no es correcta cuando le llega al ciudadano, porque la información le dan un matiz que le cambia. Usted sabe que una verdad incompleta se convierte en una gran mentira. Bueno, hemos llegado al final de esta entrevista sobre este libro, Periodismo Estatal, y que ya viene la segunda edición. Despide el programa mi querido amigo Fernando Ortiz Alvear, y lo felicito por su brillante carrera como profesional, como abogado. No, ha sido un honor trabajar con usted, doctor Weimar. Para mí es muy honroso. Y en esta especialización que yo estoy creando, el periodismo estatal para abogados y comunicadores sociales periodistas, usted tiene mucho que ver en eso. Usted tiene mucho que ver porque usted me honró también haciendo parte de un comité de comunicaciones que creó, lo recuerda, me invitó y yo muy honrado, pues
simultáneamente con mi labor de abogado dentro de la administración departamental, combinaba también mis cortos y escasos conocimientos de periodismo que estuvieron siempre y van a estar siempre al servicio suyo y de su causa. Muchas gracias, buenas noches.